¿Te podrá preguntar Sí. qué pasó, Jaime? Porque no me acuerdo. Entiendo, porque nomás son tus dos. Ah, no, el repaso es siempre. Es más, se me hace que la última vez Ahí está, ya está. yo estaba con las niñas, Y se está defendiendo. así que ni me pregunto. Seguir lo bueno. De la parte que no escuché. Sí, pues hasta ahí nos quedamos. Ah, bueno. Para que Ya, estén ya. orando, hace rato se me olvidó, ahorita me acordé. Está medio confuso lo del API y ya estamos temiendo que no nos van a pagar el trabajo que se hizo en todo el año. Porque estamos viendo que le dan muchas vueltas a las cosas. Pues para que estén orando y que no se echen para atrás porque sí, nos dan en la torre a todos. Los demás, pues casi que no me interesa nada. Pues sí. Chale. ¿Listo? Buenos días. Vamos a continuar hoy con todo lo que hemos estado viendo en diferentes domingos acerca del libro de Romanos. Y estamos en Romanos capítulo 12. Estamos viendo acerca de cómo el apóstol Pablo escribe acerca de los deberes cristianos en Romanos capítulo 12. Habíamos estado viendo en Romanos 12 del 3 al 8 acerca de cómo el creyente debe tener un concepto correcto de sí mismo. Luego después estuvimos viendo en Romanos capítulo 12 versículo 9 acerca de que el amor debe ser sin fingimiento y que esto se demuestra al aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Y ahora vamos a estar en Romanos capítulo 12 versículo 10. Así que si me acompañan en sus Biblias, en Romanos capítulo 12, versículo 10. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Sí? Entonces, Romanos capítulo 12, versículo 10. Ahí vamos a estar viendo el día de hoy lo que nos enseña la Biblia en ese versículo nada más, ¿sí? Vimos que dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Les voy a leer yo otra versión que dice, ámense de corazón unos a otros como a hermanos, y que cada uno aprecie a los otros más que a sí mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ir en nuestras Biblias a Efesios capítulo 2, versículo 19. Y aquí vamos a ver el tema de amarnos los unos a los otros como hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Sí? Esto quiere decir que cada creyente como hijo de Dios forma parte de su familia y por lo tanto debe existir un amor filial o un amor fraternal entre nosotros. ¿Sí?
El ejemplo más claro de un amor fraternal, pues es como se ama a los hermanos, ¿sí? Ese es un amor incondicional, es decir, tú no puedes cambiar el hecho de que alguien sea o no tu hermano, ¿sí? Siempre lo vas a amar por la relación que hay con ellos. Es igual en la forma en la que debe existir un amor entre creyentes. Deben de amarse como se ama a los hermanos, ¿sí? Inclusive aún con tus mismos hermanos puedes no tener puedes tener desacuerdos o no pensar de forma igual en algunas cosas. Sin embargo, eso no hace que el amor que tienen el uno por el otro cambie. Y debe de ser lo mismo dentro de los creyentes. Puede haber cosas en las que no estés totalmente de acuerdo con lo que piensan o con lo que hacen. Sin embargo, eso no debe afectar el amor que se tienen unos a otros. Ahora, vamos a ver el otro punto, que es, dice, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. ¿Sí? La palabra honra viene del griego timé, así como en inglés time, timé, que significa estimar de más alto grado, ¿sí? O estimar de más alto nivel. Es decir, tú debes de estimar a los demás creyentes como mayores a ti, ¿sí? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en en Filipenses, capítulo 2, versículo 3. De donde estábamos en Efesios, el siguiente libro es Filipenses. Capítulo 2, versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sí? Muchos de los problemas y de los desacuerdos dentro de la sociedad, dentro de los grupos de trabajo, dentro de las empresas, dentro de donde tú trabajas, muchos de los problemas se deben a esto. Es más, inclusive dentro del matrimonio, muchos de los problemas tienen que ver con esto, con que alguien se cree mayor que el otro y entonces cree que su opinión, su forma de pensar o lo que él dice tiene más valor o es más importante. Sin embargo, aquí la Biblia lo que nos está diciendo es, estima a los demás como mayores a ti, ¿sí? Y nos dice también, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Es decir, no hagas las cosas por querer demostrar que eres mayor que el otro, ¿sí? Sino con humildad, estima a los demás como mayores a ti, ¿sí? Nada hagáis. Es decir, en las relaciones personales, en tus relaciones con las demás personas, debes de estimar siempre al otro como mayor a ti. No importa lo que tú pienses, si tú crees que es mayor a ti o no, la Biblia nos está dando una enseñanza y eso es, estima a los demás como mayores a ti. ¿Por qué? Porque eso siempre te pone en una posición de respeto a los demás, ¿sí? Y eso siempre va a ayudar a que nuestras relaciones se encuentren de la forma más sana posible. Porque cuando tú estimas a alguien como superior a ti, entonces estás siempre dispuesto a escuchar antes de hablar, ¿sí? Como la misma Biblia nos lo dice en Santiago, ¿sí? Todo hombre sea lento para hablar
y pronto para escuchar, ¿sí? Cuando tú estimas a los demás como mayores a ti mismo, esa condición se cumple. Estás siempre dispuesto a escuchar en lugar de hablar, ¿sí? Entonces, este sencillo pasaje es muy importante en la vida del creyente. Amarnos de forma fraternal y estimar a los demás como mayores a nosotros mismos. Y este segundo hecho no es algo que esté en la condición natural del ser humano. O sea, al ser humano siempre le gusta ser el más importante, el que tiene la razón y el que tiene derecho a hablar, ¿sí? Pero siempre, para que las relaciones entre personas funcionen, debemos estimar a los demás como mayores a nosotros mismos. Gracias. Tan, tan. Exacto.